quiera que el reino se manifieste, tiene que ocurrir algo. Jesús cargaba el reino. ¿Cuántos dicen amén? Jesús era el reino de Dios. Donde quiera que Jesús iba, algo ocurría. Los ciegos veían, los paralíticos se levantaban. Entonces, cuando hablamos del reino de Dios, una de las cosas que tenemos que entender, que ese reino se tiene que manifestar, algo tiene que ocurrir. Cuando usted se encuentra con el reino de Dios, como vimos los testimonios que oímos recién, algo tiene que ocurrir en la persona, algo tiene que ocurrir en su vida. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos han experimentado el reino de Dios? ¿Cuántos han sido transformados, cambiados? ¿Cuántos Dios nos ha cambiado? ¿Cuántos seguimos experimentando el reino? Porque el reino no se experimenta una vez, el reino se sigue experimentando. O sea, Dios sigue haciendo cambios en nosotros. ¿Cuántos hemos cambiado en algo y todavía estamos cambiando en algo más? Es un proceso, el reino se está manifestando. Diga conmigo reino. Diga conmigo reino de poder. Ahora, fíjese esto. Cuando hablamos del reino, y voy a entrar aquí lo que un poquito respaldar lo que enseñé rápidamente el domingo pasado. Cuando hablamos del reino, este reino, fíjese lo que le voy a decir, este reino se manifiesta poderosamente a través del evangelismo. ¿Alguien está aquí conmigo? O sea, el reino de Dios se manifiesta poderosamente cuando una iglesia está evangelizando. Ahora, para que me entienda, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que trae el reino? Sanidades, milagros, restauraciones, liberaciones. Se lo voy a decir de otra manera. Donde se está manifestando, donde están ocurriendo estos milagros, usted puede decir el reino está establecido. Si usted, se lo voy a decir de otra manera, si usted va a un lugar donde no ocurre esto, la pregunta es, ¿qué reino está reinando en ese lugar? Uno puede tener una buena enseñanza, eso no es malo, pero tenemos que manifestar el reino. Jesús enseñaba, pero Él manifestaba el reino. Ciegos veían, cojos andaban, paralíticos se levantaban, muertos eran resucitados. Entonces, lo que tenemos que entender que esto tiene que ser junto. Podríamos decirlo así, que son los dos puños de Dios. El puño de la enseñanza, de la predicación, de la revelación, pero el puño de la manifestación. Se lo digo de otra manera. Donde quiera que esté el reino, tiene que haber una manifestación de ese reino. ¿Cómo se manifiesta ese reino? Transformación de vida, cambios. ¿Está conmigo la iglesia? Entonces, hay un tema aquí. Para que el reino de Dios se manifieste, una iglesia tiene que ser una iglesia evangelista. No es un departamento de evangelismo, es toda la iglesia compartiendo un testimonio. Diga conmigo testimonio de lo que Dios hizo con nosotros. ¿Alguien está aquí conmigo? Aquí hay un problema. Y aquí hay un problema en la iglesia mundial, no solamente nosotros, sino que en la iglesia mundial. Fíjese esto. Dice esta estadística que solo el 2% de los cristianos en el mundo se han ganado un alma para Jesús. Fíjese esto, estamos hablando de un alma, no estamos hablando de 10. Solo el 2% de la iglesia mundial, ¿está conmigo?, se ha ganado un alma para Jesús. Diga conmigo, Dios me hizo sobrenatural. Dios me hizo sobrenatural. ¿Cuántos saben que somos sobrenaturales? Si usted se ha ganado más de 2 personas, usted está fuera de la estadística. Alguien dice amén. Se tiene que alegrar, lo que le estoy diciendo, se tiene que alegrar. Si usted se ha ganado 3 personas, usted ya no es una estadística. Usted rompió el molde. Por eso amo esta iglesia, por eso le amo a usted. A mí me encanta el evangelismo, me encanta ganarme almas para Jesús. Y una de las cosas que yo quiero impartirle a usted es ese poder de ganar almas. Y me encanta porque la mayoría de los que estamos aquí, por lo menos voy a hablar de los ya más antiguos, se han ganado más de una persona para Jesús. O sea, hemos roto el molde, si lo puedo decir de esta manera. ¿Está conmigo? Entonces, el 98% de los creyentes, de acuerdo a la estadística, no se han ganado a nadie para Jesús. Y la pregunta es, ¿por qué las personas tienen temor a evangelizar? ¿Por qué las personas no ganan un alma para Jesús? Le voy a dar las razones. Número 1, anótelo. Por temor al rechazo.
Las personas tienen miedo a ser rechazadas. Si yo predico a alguien y la persona no me quiere recibir el mensaje, si yo lo invito a la iglesia, la persona no quiere venir a la iglesia. Entonces, el primer temor que viene es el temor al rechazo. Entonces, número 2, ¿cuál es el segundo temor? ¿Por qué las personas no predican de Jesús? No saben qué decir. ¿Qué le digo? ¿Cómo le hablo? Y lo que yo quiero enseñar esta mañana es el poder, y voy a seguir en el servicio de las 11 de la mañana con la segunda parte. Es el poder del testimonio. Hay un poder en el testimonio. Fíjese lo que provocó los testimonios que dieron los hermanos en el altar. Provocó una ola de milagros y de salvación. Hay poder en el testimonio. Entonces, número 2, ¿por qué las personas no se atreven a testificar de Jesús? Número 1, por temor al rechazo. Número 2, porque no saben qué decir. Número 3, porque no se les ha enseñado y no se les ha adiestrado cómo dar el testimonio, cómo predicar, cómo evangelizar. Es lo que yo quiero enseñarles hoy día a ustedes, cómo poder dar el testimonio, cómo poder evangelizar. Pero también nosotros tenemos un instituto de liderazgo, una universidad donde enseñamos evangelismo sobrenatural. Fíjese lo que le voy a decir. Muchos de ustedes han experimentado esto, que no solo predican, sino que cuando predican oran y personas han sido sanas. En la calle, en el autobús, en el taxi, en una tienda, le hablan a alguien. Y no solo eso, sino que Dios los usa en ciencia. El don de ciencia, de profecía, diciéndole a la persona sin conocerlo lo que la persona tiene en su corazón, cuál es el problema. Entonces Dios es un Dios sobrenatural. Diga conmigo, Dios es un Dios sobrenatural. Entonces, número 3, no han sido enseñados. Aquí en el instituto y en la universidad le enseñamos, les entrenamos para que usted se mueva en los dones del Espíritu Santo. Número 4, por la falta de amor y de compasión al perdido. Una de las cosas que movía a Jesús para moverse de ciudad en ciudad, de región en región, de pueblo en pueblo, era la compasión para el perdido. ¿Sabe que mi corazón se apretó cuando oí el testimonio de esta mujer de que vivió tantos años en condición de calle dentro de un vehículo? Yo no sé si eso a usted lo conmueve, a mí me conmueve. Y que Dios haya llegado en el momento correcto, en la hora correcta, a la vida de esa persona. Y mire esa persona cómo está transformada y cambiada. Alguien tiene que darle un aplauso al Señor por eso. Entonces, hay una falta de amor y de compasión. Número 5, por el egoísmo. Hay un egoísmo. ¿Sabe que si usted no comparte el evangelio de Jesucristo, si usted no comparte lo que Dios ha hecho con usted para que otros sean alcanzados, entonces hay egoísmo en su corazón? Número 6, la falta de visión en la iglesia local para buscar las almas. Mire, yo no puedo estar si no hago un llamado de salvación en cada reunión, en cada servicio. Entonces tenemos que tener la visión. ¿Y cuál es la visión? Mateo 28:19 dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Entonces la visión es evangelizar. ¿Está conmigo? Entonces, veamos esto. ¿Por qué se ha perdido el amor por las almas en las ciudades o en las naciones? Ya le di los 6 tópicos por qué la gente tiene temor a predicar o evangelizar. Pero también vimos uno que es la falta de amor, de compasión. Entonces, ¿por qué se ha perdido? Ahora, para respaldar ese punto, ¿por qué se ha perdido el amor por las almas o el amor por el perdido? Número 1, porque se ha cambiado el mensaje de la cruz. Hay muchos mensajes buenos, muchos mensajes motivacionales, otros que están predicando en contra de una iglesia, en contra de un pastor, en contra de otra persona, en vez de usar el púlpito para predicar de Jesús. El mensaje que debemos predicar continuamente es Cristo crucificado, Cristo resucitado, Cristo glorificado. El mensaje tiene que ser Cristo. El centro de nuestra vida tiene que ser Jesús. Lo demás sirve, sí, claro que sirve. Podemos enseñar de la familia, vamos y enseñamos de la familia. Podemos enseñar de finanzas, enseñamos de una economía sana. ¿Está conmigo? Podemos enseñar de liberación, claro que enseñamos de liberación. Enseñamos de paternidad, claro que enseñamos de paternidad. Todos los mensajes, no es un solo mensaje. Usted siempre me va a ver predicando diferentes tópicos, diferentes mensajes, porque no es un mensaje, son diferentes tópicos, mensajes que debe llevarlo a usted a la cruz.
¿Por qué hablamos de la cruz? Tiene que llevarlo a usted a ver a quién es el que nos salvó. El que nos salvó se llama Jesús. El hombre nos salva, la iglesia nos salva. El que salva se llama Jesús. Tenemos que tener el mensaje de la cruz. Tenemos que identificar que el que tiene poder y resucitó al tercer día se llama Jesús. ¿Está conmigo la iglesia? Para muchos este mensaje es una locura. Para muchos, pero la palabra dice: bendita locura los que estamos locos, salvos de predicar de Jesús de Nazaret. Nos pueden llamar locos, canutos, trastornados, lo que sea, pero tenemos un mensaje. Ese mensaje se llama Jesús de Nazaret. ¿Está conmigo la iglesia? Entonces esto no es algo mágico, no es que yo te toque. Hay una unción en mí, hay una unción en los pastores, hay una unción en los líderes, pero el que sana, el que salva se llama Jesús, no es el hombre, se llama Jesús. Alguien dele un aplauso a Jesús, por favor. Número 2, se ha cambiado el poder sobrenatural por buenas consejerías. Una de las cosas que yo le enseño siempre, cada vez que yo estoy con los pastores, con los encargados de red, nosotros podemos dar consejería, damos consejería, atendemos, le aconsejamos cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, le podemos aconsejar. Pero sabe que una vez, yo le digo, una vez que usted dé un consejo, ore para que algo ocurra. No solamente es el consejo, porque si no, no vamos a estudiar a la universidad y saquemos un diplomado de psicología. Se ha cambiado el mensaje del poder sobrenatural por buenos consejos, consejería. No son malos, pero tiene que haber la manifestación del poder sobrenatural. Recién nosotros oramos en este lugar para que las personas recibieran sanidad, y tienen que ser sanos. No es una entretención, no es pasar el rato, tiene que provocarse algo. ¿Está conmigo? Entonces, muchas personas sufren de depresión hoy día, más con todo lo que ha estado viviendo el mundo. Fíjese esto: Jesús tiene poder para transformar y cambiar y sacar la depresión de una persona en un abrir y cerrar de ojos. La psicología no es mala, no digo que sea mala, la ciencia nos ayuda, pero tenemos que manifestar el poder sobrenatural de Dios. No es solamente la consejería, la ayuda en ese sentido. Entonces veamos lo que dice la Escritura en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Y mire lo que dice la Escritura. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos tenemos el Espíritu Santo aquí? ¿Cuántos somos nuevas personas? Le entregamos nuestra vida a Jesús. Si usted le entregó su vida a Jesús, el Espíritu Santo ya vino sobre usted. ¿Y qué trae el Espíritu Santo? Trae poder. Diga conmigo: poder. Quiero despertar a la iglesia este día. Y cuando venga ese poder, mire lo que dice: y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, si el Señor vino a mi vida y el Espíritu Santo está en mí, entonces yo tengo poder para evangelizar. Tengo poder para echar fuera demonios. Tengo poder para imponer manos sobre los enfermos y estos serán sanos. ¿Alguien está aquí conmigo? Diga conmigo: poder. El evangelio del reino consiste en el poder de Dios. Jesús era extraordinario enseñando. De hecho, muchos le decían maestro. ¿Por qué le decían maestro? Porque era una persona que tenía una capacidad, una sabiduría para enseñar. Maestro que enseña a otros, y los que están escuchando aprenden. Aló, por eso le decían maestro. Aló. Pero Jesús no se quedó solo en la maestría, sino que cada vez, como le enseñé la semana pasada, los 4 amigos que dejaron caer a su amigo, le abrieron el forado. Jesús se presenta, está enseñando. Diga conmigo: enseñar. Jesús está enseñando, pero le cae un paralítico. Y Jesús para la enseñanza y dice: este se tiene que ir sano por la fe de ellos. Honró la fe de los 4 amigos. ¿Alguien está aquí conmigo? Si no vio ese mensaje, véalo en el canal de YouTube, ahí está, para que usted entienda algo. Entonces, no es solo enseñar, sino que es manifestar el poder. ¿Para qué hemos recibido el Espíritu Santo? Para tener poder. ¿Poder para qué? Para restaurar. ¿Poder para qué? Para sanar. ¿Poder para qué? No somos nosotros, es Cristo en nosotros. Dios necesita manos, Dios necesita pies, Dios necesita ojos, Dios necesita a alguien que le crea. La palabra de Dios dice: y las señales seguirán a los que le creen.
Usted no va detrás de las señales te siguen porque estás creyendo, porque eres una persona del reino. Si estás evangelizando, mire lo que le voy a decir: si usted está atreviéndose a evangelizar, las señales te van a comenzar a seguir. ¿Sabe por qué? Porque usted ha tenido fe de que algo Dios puede hacer. Qué extraordinario el evangelio del reino. Entonces, cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, dice la Biblia que fueron bautizados en lengua, fueron llenos del Espíritu Santo. Pero mire qué interesante es esto a mí me trastornó la cabeza cuando yo tenía mis primeros años de estar en el evangelio, de haber entregado mi vida a Jesús. Después que ellos fueron llenos de poder, Pedro predica por primera vez, y dice la Biblia que casi 3,000 personas fueron añadidas a la iglesia. Ay, Dios santo. Imagínense que si nos moviéramos en ese poder y en ese nivel de fe, este lugar ya no cabería ni una aguja. Aló. Wow, Pedro se atreve, hermano. O sea, Pedro se atreve. Pedro dice: nada, yo ya tengo el poder. Yo ya estuve ahí en la casa, fuego cayó, estábamos borrachos, ebrios, la presencia de Dios vino, el Espíritu Santo vino, tengo el poder. Si Jesús lo hizo, yo lo haré. ¿No dijo Jesús? Y cosas mayores harán y verán. ¿Alguien me dice amén? Entonces Pedro fue bautizado en el Espíritu Santo. ¿Cuántos fueron bautizados aquí en el Espíritu Santo? Pero Pedro se atrevió. Una de las cosas que admiro de Pedro es que era atrevido, de atreverse, de la palabra atrevimiento. Se atrevía a preguntarle a Jesús cosas que nadie se atrevía a preguntarle. Pedro, anda tú. Estaban conversando: oye, ¿cómo vamos a pagar los impuestos? Pedro, ¿cómo vamos a pagar los impuestos? No sé, bueno, el maestro sabrá, no sé, pero no hay que pagar impuestos, no sé qué. Bueno, anda a preguntarle: ¿y por qué no vas tú? No, Pedro, tú eres atrevido, tú te atreves, anda. Señor, ¿y cómo pagamos los impuestos? Ay, Pedrito, siempre tú por delante, siempre tú el vocero de ellos. Bueno, te voy a enseñar algo. Agarra una caña, ve a pescar, y el pez que pesques tendrá la moneda para pagar los impuestos. ¡Ah! Mire, los que lo mandaron se estaban riendo de él. No importa quién se ría de ti, tú estás estableciendo el reino. Alguien dele un aplauso a Dios. No importa lo que digan de ti, tú estás estableciendo el reino. Mire que lo mandaron por delante y después se están burlando de él, porque el Señor le dice: ve, agarra una caña y ve a pescar. Era atrevido, pero era obediente. Aló, aunque algunas veces ahí se puso desobediente, ¿no? Pero no importa. Y fue, pescó y agarró el pez. ¿Y qué es lo que sorpresa? El reino se manifestó. Si yo te dijera a ti: agarra una caña, anda a pescarte, porque allá va a salir un pez con 1,000,000 de pesos para que pagues tu deuda, ¿cuántos se atreverían? Nah, no solo pelado, ahora loco. Dios va a pedir cosas locas, pero Dios te va a respaldar. Si es Dios, Dios te va a respaldar. Cuando Dios está en el asunto, Dios está en el asunto. ¿Alguien les dice amén en este lugar? Entonces Pedro dice: bueno, voy ahí nada más, ¿qué me importa? Atrevido, oiga, este hombre. Entonces entendamos esto. ¿Qué es lo que es un testigo? Porque lo que estoy tratando de enseñar es sobre el poder del testimonio. Pastor, yo no sé qué decir. Tu testimonio tiene poder. Lo que Dios hizo contigo tiene poder. Mire lo que pasó recién. Esos testimonios provocaron algo. La palabra testimonio, para los que toman nota, o testigo, viene de la palabra griega martus, y también de la palabra que se compone de martirais. Esas dos palabras, que en castellano, ponga atención a esto, testigo en griego es martus o martirais. Martus o martirais, que en castellano o en español es mártir. Un mártir. ¿Qué es esto? Es uno que testifica con su propia muerte. ¿Se recuerda la escritura que dice y habla de los mártires? Wow, su presencia está muy fuerte esta mañana. De los mártires, aquellos que apóstoles, discípulos de Jesús, que fueron capaces de dar su vida por el evangelio de Jesucristo. Los apedrearon, los escupieron, los crucificaron al revés. ¿Alguien se recuerda de todo eso?
¿Qué es lo que eran? Testigos. Si nadie te ha tirado una piedra, la pregunta es: ¿qué eres? Si nadie te ha tirado agua hirviendo, la pregunta es: ¿quién eres? Si nadie te ha echado los perros cuando vas a predicarle a alguien, la pregunta es: ¿qué estás hablando? Porque uno que testifica siempre va a tener persecución. Y el que testifica puede convertirse tarde que temprano en un mártir por el poder del testimonio, por el poder del evangelio de Jesucristo. Hay naciones, hermano, es impresionante. Nosotros tenemos una libertad en este país para predicar de Jesucristo, pero hay naciones que donde alguien va a predicar de Jesús, son tomados prisioneros, los apedrean, los encarcelan y algunos hasta los asesinan, los matan. Y nosotros tenemos todo para predicar de Jesús. Tenemos las calles, las avenidas, todo. Estamos en un tiempo tan lindo, bello, poderoso de Dios en esta nación. Pero tenemos que ser capaces de ser mártires por el evangelio de Jesucristo. Que no te avergüence. ¿Está conmigo en la iglesia? Los grandes fundadores de la iglesia hicieron todo esto. Predicaron de Jesús, trajeron reformas. El día 31 tenemos el día de la iglesia evangélica en nuestra nación. Le debemos todo esto del protestantismo a un hombre que fue capaz de levantarse contra la iglesia católica. Un hombre que era monje, que era cura y fue capaz de hacer la transición y decir: no, esto no está bien, esto es falso. Alguien está aquí conmigo. Y en esa temporada este hombre fue capaz. ¿De quién estoy hablando? De Martín Lutero. Gloria a Dios por él. Escuche esto, que lo que es un testigo, el que da testimonio, es una persona que tiene de primera fuente lo que ha hecho Dios con su vida. Es uno que narra con una precisión exacta de lo que Dios ha hecho con su vida. El que da aquí el testimonio, el que ayuda a dar el testimonio, puede dar algo que lo hace muy bien. Escuche esto, pero el que tiene el testimonio de primera fuente lo narra tal cual fue. Yo era, pasó esto y ahora soy tal persona. Yo era así, vine a la iglesia, yo sentí esto y a partir de ese día fui tal persona. Yo era de tal manera, alguien me habló en la calle y yo sentí esto y ahora soy tal persona. Diga conmigo: tengo un testimonio. Mi testimonio tiene poder. Pero dígalo creyendo, por favor. Su testimonio tiene poder. Diga conmigo: mi testimonio tiene poder. Es uno que narra de primera fuente. Es uno que dice lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, por usted. Entonces, veamos los testigos de Jesús, los discípulos que testificaron de Jesús. Fíjese esto, ellos no tenían estudios de teología, no habían pasado por escatología, cómo hacer un mensaje, no habían ido a la universidad cristiana, ni se congregaban en una iglesia como esta que tenía un instituto de liderazgo o una universidad para prepararlos. Ellos tenían el testimonio de lo que habían visto de Jesús. Ellos empezaron a contar y a predicar lo que habían visto y lo que habían oído. Entonces un testigo es uno que habla de lo que ha visto, de lo que ha oído y lo que ha vivido. Las tres cosas. ¿Alguien me dice amén aquí? Lo podemos decir de esta segunda manera. Ellos tenían una experiencia de primera fuente. No era segunda, no era tercera. ¿Está entendiendo la iglesia? Oiga, mire, yo era católico, apostólico, romano, hermano. Le ayudaba al cura. Me ponía sotana. Tocaba las campanitas. Gloria a Dios. Le voy a decir algo que muy pocos saben. Pero yo a los 17 años, yo tenía una carga social, yo tenía una carga por servir a Dios. Yo tuve un encuentro en la iglesia católica a los 15 años con el Señor y yo quise entregarle mi vida a Jesús. Y yo pensé que la manera era ser cura. Y para que avergoncemos al diablo, yo a los 17 años me fui a estudiar al seminario para ser cura. Escuche, y estuve 2 años y medio en el seminario, o 2 años, y me di cuenta que ese no era el lugar. Vi muchas cosas y dije: esto está mal. Y me retiré, pero no de la iglesia católica. Yo me volví a mi ciudad
Y volví a mi ciudad y volví a la iglesia católica, pero había un conflicto en mi alma. Y una de las cosas que agradezco al seminario es que me hacían leer la Biblia. Pero yo leí más allá de lo que me decían que leyera, y yo encontraba que habían inconsecuencias de lo que hacíamos ahí adentro y de lo que decía la Escritura. Habían inconsecuencias. Y yo tenía un guía espiritual, iba donde el curita y le decía, mire padrecito, la Biblia dice esto y nosotros hacemos esto. No, niño, eso era antes. Yo decía, pero ¿cómo? Si la Biblia es viva y eficaz, es ayer, hoy, mañana y siempre. Es el logo, la palabra para el presente, para el futuro, para el ayer, para todo. Y empezó a haber conflicto. Pero regresé, a mis 20 años me regresé y volví a la iglesia católica y seguí ayudando al cura. Y ahí conocí a quien ustedes ya conocen, mi mujer, digo mi esposa, mi señora. Y fíjense esto, y nos enamoramos y seguimos en la iglesia católica los dos, y servíamos y atendíamos niños, y yo le seguía ayudando al cura, pero había un conflicto y a mí me invitaban a la iglesia evangélica. Yo decía, los canutos, no. Los aleluya, los locos, los que se dan cabezazos, no, mentira, los que hacen chibichi. Y un día fui, tanto me persiguió mi cuñado y gente, que un día fui. Honro a mi cuñado porque él tuvo la capacidad de perseguirme. Y yo hice cosas feas con él. Le tiré los perros, le tiré agua caliente, le tiré todo, hermano. Y escuche esto, pero yo fui, y ese día, a mis 26 años que yo entré a ese lugar, yo sentí la presencia real de Dios. Y Dios tocó mi corazón y yo lloré 2 horas y yo no sabía qué estaba pasando, pero desde ese día mi vida cambió. El que era vino a ser otra persona. Diga conmigo, testimonio de primera fuente. Yo puedo contarles los hechos, quién yo era, qué es lo que Dios hizo y quién de ahí en adelante fui. Aló. Cristo está vivo y Cristo tiene poder, pero Jesús quiere manifestar su poder a través de nosotros. Entonces, esa persona que testifica, que evangeliza, es una persona que tiene un testimonio de primera mano, de primera fuente. Es algo personal. Escuche, hoy en día hay miles de religiones. Está lleno de religiones, de pensamientos, de teología, de hombres y todo lo demás. Hay naciones que tienen 3,000 dioses. 3,000 dioses. El otro día hablaba con una persona que profesa una de estas religiones y yo le decía, oiga, pero ustedes tienen tantos dioses. Y él me decía, no, pero es que no, nosotros no adoramos a todos, cada uno escoge lo que le gusta. Yo lo escuchaba y decía, ¿y usted cuántos tiene? No, yo tengo como 8 y de repente cuando algo no me funciona llego al 10. Yo le dije, yo tengo uno, se llama Jesús. Y ese me cumple todo. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Cuántos de nosotros buscamos en la brujería, en la religión, en esto y en un montón de cosas y nada nos funcionó? Bueno, somos 2 o 3, pero vinimos a Cristo y todo cambió. Qué maravilloso es Dios. Entonces, la gente, mire esto. Hay personas que hoy día han crecido en religiones, falsa doctrina, enseñanzas de hombre, etcétera. Están vacías. Fíjese lo que le voy a decir. Donde Dios está vivo, algo tiene que producirse. Tiene que haber un cambio. Cuando usted viene a Jesús, usted experimenta el poder de Dios. Y mire lo que le voy a decir. Y el diablo tiene temor a eso. Una de las cosas que yo estoy seguro en esta ciudad y en esta región, que el diablo teme a esta iglesia, porque personas cambian. 2 han cambiado, personas son restauradas. Entonces, escuche esto. El testimonio que usted tiene produce un poder sobrenatural. Ahora diga conmigo, yo soy sobrenatural. Por eso usted está sentado aquí. Porque usted podría estar en casa durmiendo la pata suelta, tal vez como lo hacía antes, descansando la borrachera, la parranda, la fiesta del día de ayer. Pero usted hoy día se atrevió y se levantó temprano y dijo, voy a ir a adorar a mi Dios. O sea, usted no es natural. Quiero que me entienda, no solo es la manifestación del reino de Dios.
sino que el hecho de que usted ya esté aquí, usted ya pasó de ser una persona natural a pasar a ser una persona sobrenatural. Ahora, si usted es sobrenatural, yo soy sobrenatural, somos sobrenaturales, podemos manifestar la sobrenaturalidad de Dios. La Biblia dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Él, que el poder de Dios radica en nosotros a través del Espíritu Santo. Diga conmigo, soy sobrenatural. Entonces, si usted es sobrenatural, lo conecto con algo. Usted es testigo. ¿De qué es testigo? De lo sobrenatural. Oye, yo fui a la iglesia y una persona que había estado viviendo en la calle por años en un auto fue transformada por el poder de Dios. Lo que los medicamentos no hicieron, lo que la droga no pudo hacer, lo hizo Jesús. Diga conmigo, soy sobrenatural. Diga conmigo, estoy en una iglesia sobrenatural. Poder de Dios. Hay una diferencia entre testificar y predicar. Lo que yo estoy haciendo en este lugar es predicar. Pero si usted testifica, usted habla de lo que Dios ha hecho con usted y lo que Dios ha hecho con otras personas. Predicar significa o es proclamar a alta voz el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué es lo que es el Evangelio de Jesucristo? Las buenas noticias. ¿Está conmigo la iglesia de Jesucristo? Pero cuando usted da testimonio, usted dice: yo tenía asma y Dios me sanó del asma. Yo tenía cáncer y Dios me sanó del cáncer. Yo estaba en esta condición y Dios me transformó. ¿Está conmigo la iglesia? Entonces fíjese esto, lo que los apóstoles hacen en la primera iglesia de Jesucristo, cuando establece la primera iglesia de Jesucristo, ellos predicaban, pero ellos testificaban. Yo me imagino a Pedro llamando, diciendo: hermano, hoy día vamos a dar testimonio. ¿Por qué dan testimonio en la iglesia? ¿Qué quieren hacer? Yo imagino que Pedro, mientras estaba predicando, enseñando, de repente decía: ya, Carolina, ven para acá, cuéntanos el testimonio, quién eras tú y cómo Dios te transformó. O Pedro de repente usaba el testimonio de alguien, o Pablo usaba el testimonio de alguien, o los demás apóstoles usaban el testimonio de alguien para mover o mostrar el poder de Jesucristo. Tal vez Pedro en muchas de sus prédicas decía: mire, yo era un pescador, estaba llorando, no había pescado nada, y llegó Jesús y me dijo: echa la barca, mete la barca, echa las redes, y el barco se me llenó, y desde ese día yo lo seguí, mi vida cambió. ¿Aló? Un día invité a Jesús a mi casa, estaba en mi casa y llegó gente a escucharlo y me hicieron un hoyo en el techo, viejo. Y yo estaba mirando el hoyo pensando quién va a pagar la reparación, y mi mujer me estaba mirando en la cocina con las cejas así media fruncidas, diciéndome: oye, chile, invitadito que tienen. Casi nos destruye la casa, más encima está llena. Imagínense una casa llena, hermano. Los adornos que habían en la mesa se tienen que haber caído. De repente algunos niños corriendo por aquí, por allá, los papás tratando de tener al niño sentado. Quédate. Y la mujer mirando ahí ese desorden, como pasa en las casas de paz a veces, ¿no es cierto?, cuando llegan los niños. Y Pedro tranquilo y la mujer mirando. Y Pedro contando el testimonio y decía: mire, estaba en desorden, pero de repente cayó un paralítico. Y Jesús dejó de predicar. ¿Y sabe lo que hizo Jesús? Oró por él, puso manos y lo sanó. O sea, el que era paralítico salió caminando. Y yo me imagino en ese instante, mientras Pedro predicaba y cuenta un testimonio, habían algunos más de algún paralítico en aquel lugar. Y por el poder del testimonio, separaba a los paralíticos. ¿Aló? ¿Cuánta gente cuando damos un testimonio, usted se identifica con el testimonio y usted siente que algo pasa en usted? Diga conmigo: hay poder en el testimonio. Por eso tenemos que testificar de Jesús. Entonces, ¿cuál era el patrón? ¿Cuál era la fórmula que tenía la iglesia primitiva de los apóstoles? Número uno, exaltaban a Jesús. Por eso tenemos la adoración, la alabanza, donde exaltamos al Rey de Reyes. Número dos, testificaban de lo que Dios estaba haciendo. Y número tres, el Espíritu Santo daba testimonio de lo que ellos estaban testificando. Es decir, el Espíritu Santo venía y ponía el sello, como las personas que ahora fueron sanas. Entonces, ¿está conmigo la iglesia? Una vez que usted empiece a testificar lo que Jesús está haciendo con usted,
Las señales, y lo dije recién y lo vuelvo a decir, las señales comenzarán a seguirte. El diablo le tiene temor y terror al testimonio. Aló, terror, temor. Se lo voy a decir de esta manera: el testimonio es un arma destructiva. Destruye el poder de las tinieblas. Escuche esto: ¿por qué el poder del testimonio, o por qué el testimonio tiene tanto poder? ¿Sabe usted que el imperio romano en la historia de la humanidad, fíjese lo que le voy a decir, fue uno de los imperios más crueles que ha habido en la tierra? El imperio romano, aló, el más cruel. Pero en medio de un imperio tan cruel, el testimonio del poder de la sangre de Jesucristo, el testimonio de Jesús, vino a transformar ciudades y naciones. Aló. Hoy en día hay naciones que no permiten el evangelio de Jesucristo, que se predique de Jesús, pero hay personas que están testificando, como la China, por ejemplo. Y Dios está haciendo obras, cosas extraordinarias. En los 1800 en Inglaterra vino un avivamiento poderoso, extraordinario. ¿Y sabe cómo arrancó ese avivamiento? A través del testimonio. La gente empezó a testificar lo que Jesús estaba haciendo con ellos. Y vino este conmover, podemos decirlo de esta manera. Por último, para terminar y seguir luego, Jesús lo que enseña y dice esto: el testimonio es lo más poderoso, y quiero que lo entienda de acuerdo a lo que él experimentaba, a lo que él vivía, o lo que vemos de sus enseñanzas. El testimonio es la herramienta más poderosa que podamos tener en los últimos tiempos. Fíjese lo que le voy a decir, iglesia. Había una mujer que por años había estado con flujo de sangre, dice la Escritura, por años. Y la palabra de Dios dice que ella había oído de alguien llamado Jesús que sanaba. Si ella oyó de alguien, quiere decir que alguien o algunos estaban testificando de lo que hacía Jesús. Y una mujer oyó, y una mujer dijo: voy a ir, y si tan solo yo toco el manto, no necesito que él hable conmigo, no necesito nada, solo necesito tocar el manto, seré sana. Yo he conversado con personas aquí y de repente hay gente que me dice: mire, yo vine porque alguien me habló de esta iglesia. ¿Y quién? No, pero no viene a esta iglesia, pero me dijo que en esta iglesia Dios sana. Y ese alguien que no ha venido a la iglesia, que tal vez no ha recibido un milagro, ¿quién le dijo a ese alguien que Dios sana? Alguien que estaba testificando. Y usted vino, Dios lo sanó, Dios lo restauró y Dios hizo la obra. Porque solamente alguien se atrevió a contar lo que Dios está haciendo. Aleluya. Si la iglesia en general pudiera entender esto. ¿Sabe que a veces me da tanta pena, mi hermano? Tanta pena. Por eso yo selecciono a quien oír en los mensajes. Porque hay gente que lo único que usa los púlpitos para predicar en contra del otro pastor o de la otra iglesia. Qué triste es ver eso, porque este lugar no es para eso. Este lugar es para testificar, enseñar de Jesús. ¿Cómo queremos cambiar una ciudad? ¿Cómo queremos cambiar una nación? ¿Cómo queremos traer un avivamiento? Y hablan de avivamiento bajo esa condición en su corazón, donde hay división. Qué terrible, mi hermano, qué triste. El testimonio es poderoso. Mateo 24:14, y es lo que está diciendo para los tiempos finales. Y esto es una señal de la venida de Jesús. Y concluyo aquí para seguir en el otro servicio. Mateo 24:14. Y dice así: y será predicado este evangelio del reino, no cualquier evangelio. Jesús dice: el evangelio del reino
en todo el mundo para testimonio. Vea, marque su Biblia, dice testimonio, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces yo vendré. Hay un solo evangelio, que es el evangelio del reino. El evangelio del reino es el que produce una evidencia de lo que uno predica. Cuando usted predica el evangelio del reino, eso que usted está predicando tiene que producir algo, una evidencia. Ciegos ven, paralíticos son levantados. ¿Está conmigo la iglesia? Entonces Jesús dice, cuando sea predicado el evangelio del reino, con el testimonio testificando lo que yo he hecho, entonces ahí vendré. ¿Cuántos quieren que Jesús venga? ¿Sabe que yo quiero que Jesús venga? Si usted no quiere que Jesús venga, entonces mi pregunta es: ¿cómo está tu corazón? Aló, yo quiero que venga y despose la iglesia y me lleve de una vez. Ya, Señor, ven. Cantamos esa canción, ven, 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 Señor. Yo quiero que Cristo venga. Pero ¿qué puede acelerar la venida de Jesús en medio de toda la maldad que existe en la humanidad? Es predicar el evangelio del reino, manifestando su poder. Número 2, testificando lo que Él ha hecho. Pastor, yo no sé cómo predicar. Ya se lo acabo de enseñar. Solo cuente a otros lo que Él ha hecho contigo. Solo compártele de primera fuente. No te dé vergüenza. Vergüenza que la tenga el diablo. Pero si usted fue salvo por la sangre de Jesucristo, la palabra de Dios dice que Él no nos ha dado espíritu de temor. Y su palabra dice que Jesús se llevó a la cruz de Calvario nuestras enfermedades, pero también se llevó nuestra vergüenza. Y que en Cristo Jesús hoy día somos aceptos. Tal vez el mundo, la sociedad, tus amigos, tu familia no te acepta, pero Jesús ya te aceptó. Testifica, háblales, testifica, háblales lo que Jesús ha hecho contigo, lo que Jesús ha hecho con otras personas, porque donde quiera que tú estés testificando, hay una mujer que tiene flujo de sangre y que tal vez sola está sufriendo, pero va a oír que alguien dice en esa iglesia, en ese ministerio: Jesús sana y restaura. Y tarde que temprano esa persona va a llegar a decir: si yo me siento en una silla allá atrás, ¿será que Jesús puede tocarme? Claro que Jesús puede tocarte. Así llegué un día yo a mis 26 años. Me senté en la última silla allá atrás, pero allá alcanzó la mano del Señor y Dios tocó mi corazón y Dios tocó mi vida. Y desde ese día Dios comenzó a hacer una transformación y sigue transformando mi vida, porque no soy ni mejor, pero sí algo puedo decir: soy mejor de lo que era ayer. Pero no soy mejor que usted ni otra persona, pero Dios sigue transformando. ¿Dónde estamos, iglesia? Estamos en un tiempo de avivamiento. Y los avivamientos se provocan a través de evangelismos sobrenaturales. Yo tengo muchos deseos en mi corazón, en mi espíritu, en mi mente, en mi alma, de poder salir y comenzar a predicar masivamente. Quiero que ya esto vaya terminando, todo esto de pandemia, las restricciones. Quiero que la gente venga al altar y pueda recibir. Quiero que poder orar por las personas con libertad. Pero ¿sabe qué? Todo tiene un proceso, y por ahora lo que tenemos que hacer es testificar donde quiera que estamos, de lo que estemos, de que Jesús tiene poder. Tenemos que tener compasión, amor por el perdido. Tenemos que hablarle a alguien: Jesús es la solución, Jesús tiene la salida, Jesús puede cambiar nuestra vida. Si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Yo era tal persona, pero ahora soy tal persona, porque Cristo Jesús lo hizo. Alguien dice amén en este lugar. Si le va a dar un aplauso, déselo al Señor, porque Él es el que salvó tu vida. Ahí donde tú estás, levanta tus manos. Voy a impartir nuevamente. Tengo instrucciones de impartir ese poder sobrenatural, ese evangelismo sobrenatural.
para que tú te atrevas a decirle a la gente, a las personas: Cristo Jesús es la salida. No es la religión, no es la persona, no es una imagen, no es una iglesia. Se llama Jesús de Nazaret. Él es el único camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es el que restaura, Él es el que sana, Él es el que libera, Él es el que da vista al que está ciego, Él es el que levanta al que está caído, Él es el que libera al que está atado a la droga o está atado al alcohol. Vamos, levanta tus manitos. Si usted quiere recibirlo, levanta tus manos. Por la ley de la impartición, por la ley de la impartición, yo te voy a impartir ahora osadía, osadía. Hay algo que yo tengo, es la osadía que Dios me ha dado. He sido osado para hacer muchas cosas. Cuando nadie creía en mí, cuando nadie creía en mí, hubo alguien más grande que creyó en mí. Se llama Jesús de Nazaret. Cuando nadie creía en ti, hubo alguien más grande que creyó en ti y por tu nombre te llamó. En el vientre de tu madre, Él te señaló y te apartó. Él te escogió. Él ha puesto un fuego en tus labios. Él ha puesto un fuego en tu corazón para que prediques, para que evangelices, para que testifiques del poder sobrenatural de Dios. ¡Aleluya! Padre, en el nombre de Jesús, todo el que está creyendo y vino con expectativa, Padre Dios, yo imparto en esta hora, en el nombre poderoso de Jesucristo, doy solo la palabra. Usted, mi Dios, es el que se mueve a través del Espíritu Santo. Yo solo doy una palabra aquí. Soy una piedra que está siendo usada para establecer tu reino y para que tu iglesia despierte. Mi Dios amado, en el nombre de Jesús, imparto sobre cada hombre y cada mujer que está en este lugar y que está conectado en las redes sociales, osadía, osadía, para que testifiques, para que testifiques, para que testifiques. Testifica del poder de Dios, establece el reino. Imparto osadía, osadía. Atrévete a orar por los ciegos que serán sanos. Atrévete a orar por los paralíticos que serán levantados de las sillas de ruedas. Atrévete a orar por los que están atados a las drogas, que serán libres. Atrévete a orar por los que están endemoniados, que serán libres. Atrévete a resucitar a los muertos en vida para que sean libres. Libres, 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 libres. Profetizo la palabra de Dios. Vivirán estos huesos secos. Vivirán los huesos secos de Iquique. Vivirán los huesos secos de Tarapacá. Vivirán los huesos secos de Chile. Vivirán los huesos secos de Perú, de Argentina, de Bolivia, de Venezuela, de Colombia, de Cuba, de Haití, de Dominicana. Vivirán los huesos secos. Sí, vivirán, porque hay poder en la sangre del Cordero. Hay poder en Dios. Hay poder en Dios. Hay poder en Dios. Establezco la carne, la carne, la carne viene a los huesos. La carne viene a los huesos. Los corazones comienzan a latir. Las familias comienzan a ser restauradas. Los que no están vendrán a la casa del Señor y vendrán al conocimiento pleno de Jesús de Nazaret. Te imparto poder. Te imparto poder de Dios a través del Espíritu Santo. Imparto poder, imparto poder. Allá arriba imparto poder. Aquí al lado izquierdo imparto poder. Aquí delante y atrás imparto poder, poder, power de Dios, power de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. Testifica, 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 predica, evangeliza, ora por los enfermos, ora por los enfermos. Serán sanos, serán sanos. Donde quiera que tú estés, recíbelo, recíbelo, recíbelo. Por la ley de la impartición, recíbelo ahora. En el nombre de Jesús.